Ok, este es el video número 3 de la temática de incertidumbre y mediciones. Entonces, vamos a mirar en este caso las incertidumbres de la adición y la sustracción. Entonces, uno normalmente mide cosas y esas variables que mide, pues cada una tiene su incertidumbre. Entonces, aquí la incertidumbre, ¿cómo se pone? Más menos la variación de A, más menos la variación de B. Pero normalmente estas dos variables iniciales que uno mide con su incertidumbre, pues uno las puede sumar. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con eso. Y entonces me queda que la incertidumbre de la variable que se suma, pues es la suma de las incertidumbres. Así de sencillito. De la misma forma, si yo tengo dos variables y en lugar de sumarlas las resto, ¿cierto? Aquí lo diferente es que la incertidumbre de esa variable es también la suma de las incertidumbres. Entonces, bien sea que se sumen o se resten, las variables, las incertidumbres siempre se van a sumar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí para que quede más claro la teoría que estoy hablando. Entonces, en el ejemplo, eh, vamos a tener acá una caja con ciertas dimensiones y entonces en estas dimensiones tenemos también aquí nuestros diferentes errores, ¿cierto? Entonces voy a tener una regla y ¿qué pasa acá? Entonces expliquemos de dónde sale este error de 1 milímetro, por ejemplo. Entonces tengo acá 118,5 milímetros y aquí 195,0 milímetros, que sería como lo que mide la regla de aquí hasta aquí. Entonces, en cada una de estas voy a decir que la escala más pequeñita de esto es de 1 milímetro. Entonces la regla me dice que tengo que dividir eso en dos y me queda que la incertidumbre de este elemento análogo como la regla es de 0,05 milímetros. Entonces como son dos acá, entonces lo sumo y me queda que es 0,5, 0,5, me queda que la incertidumbre de este dato que estoy midiendo de aquí hasta aquí es de 1 milímetro, más o menos. O sea que estoy simplemente haciendo esta regla de aquí. Entonces, lo que voy a hacer acá, en este caso, lo que hice fue restar estos valores para hallar cuánto es la longitud de esto. Y entonces, al restarlo, las incertidumbres se suman. Entonces, acá lo que estoy haciendo es sumar. ¿Listo? Y se pone de esta forma. Y como lo vimos en el video anterior, esta incertidumbre la puedo poner en términos porcentuales. Y este porcentual me queda que es la incertidumbre, que es 1 milímetro, por el valor que se midió y entonces me queda que la incertidumbre en este caso o el error es de 1,3%. ¿Listo? Eso es para las adiciones y las sustracciones. Ahora vámonos para la multiplicación y la división en las incertidumbres. Entonces tengo también dos variables y cada variable puede tener una medición con sus incertidumbres y esas dos variables las puedo multiplicar o las puedo dividir. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se multiplica en este caso o se divide? Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que la variable que quiero medir, la incertidumbre, entonces se pone la incertidumbre sobre la variable es igual, las variables es la incertidumbre de la variable A dividido su variable más la incertidumbre de la variable B más la variable. Y cuando se divide se hace exactamente igual. Entonces, para poder tenerle sentido a esto, vamos a aplicarlo en un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿de acuerdo? Entonces, mira, tenemos el mismo ejemplo de la vez pasada de adición y sustracción, pero aquí vamos a hacer algo diferente. Aquí vamos a hallarle el volumen a este objeto. Entonces tenemos que la longitud es esto, la profundidad es esto y el grosor es esto. Entonces mire que aquí cada uno tiene sus diferentes incertidumbres o sus diferentes errores. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, lo primero que se hace, lo de siempre, si yo quiero calcularle el volumen a esto, pues debo coger los valores que me dan, que son 76,5, 58,8, 0,95 y aquí aproximadamente me da que este es el valor C, en este caso de lo que estamos mirando acá, que es el valor el volumen de este cuerpo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallamos el error de ese volumen? Entonces, para hallar el error de ese volumen sería simplemente la suma de esto. Entonces voy a coger esto y voy a coger esto de acá. Entonces, el error del primer dato, el error del primer dato es 1 dividido el dato. El error del segundo dato también es 1 milímetro dividido el dato. Y el error del tercer número 0,01 dividido el dato de acá. Sumo esto de acá, que es lo que estoy aplicando, esto acá, ¿de acuerdo? Y esto me da que es 0,0407 y esa es la variación del dato que estoy hallando del volumen. Entonces, aplicando esto acá, estoy volviendo a poner esto acá. Entonces, yo lo que quiero hallar es simplemente cuál es la incertidumbre de este dato.
Entonces, este dato de acá está dividiendo, lo paso a multiplicar acá. Entonces, ¿qué hace? Para hallar esto, entonces cojo esto que fue la suma, en este caso de los tres términos, que nos dio este valor de acá, y lo multiplico por el valor que hallé, que en este caso es el del volumen del cuerpo, que es este de acá. Entonces, esto aproximadamente da 180 milímetros cúbicos para el ejemplo. Entonces, el volumen ya expresado en términos de los errores es lo que me dio el dato del volumen más o menos la incertidumbre, que es de 180 milímetros cúbicos. Eso sería el ejemplo para la multiplicación. Perdón, sí, para la multiplicación. Ahora vamos con un ejemplo para la división. Entonces, para el mismo caso, voy a hallar o determinar la densidad de este cuerpo. Y la densidad, acuérdense que es la masa dividido el volumen. Entonces, si me dice que la masa de este cuerpo es de 1, más o menos 0,1 gramos, esta es la incertidumbre de este dato, lo primero que voy a hacer acá es pasar esto a kilogramos y este dato que nos dio en esta parte de acá, ¿cierto? Le lo voy a pasar a metros cúbicos con su factor de conversión y nos da estos datos de acá. Y aquí no hay lío, simplemente lo único que hacemos es dividir la masa entre el volumen y me queda que aproximadamente es 259 kilogramos sobre metro cúbico. Esto no es nuevo. Ahora, la parte de acá es lo nuevo, que es lo que vamos a estar mirando de la incertidumbre. Entonces, lo que hicimos acá fue dividir, pero acuérdense que para dividir también se hace la suma de las incertidumbres de esta forma. Entonces, voy a copiar esta ecuación acá nuevamente, chan, y entonces lo que vamos a hacer es eso. Entonces, ¿cuál es la incertidumbre de la variable A? En este caso, que es la masa. La incertidumbre de la variable A es 0,1. Entonces, 0,1 por el dato de la variable, que es 1,1 gramos. Para el dato B, que en este caso sería el del volumen. Entonces, la incertidumbre del volumen que nos dio fue 180 y el volumen nos dio 4240. Se cancelan las unidades, esa dimensional, y entonces lo que he obtenido es esto de acá. Pero yo lo que quiero es la incertidumbre, entonces este dato de acá lo paso a multiplicar, que es lo que tengo acá. Entonces este 0,13 que nos dio de esta suma de fraccionarios, lo multiplico por el valor de, que el valor de es lo que estoy buscando, que en este caso son 259,4. Y aproximadamente eso da 35, esa dimensional. Entonces el resultado de esto pues va a ser que 259 más menos 35, que sería como el rango del error de la medida que estoy tomando ahí. ¿Listo? Entonces aquí hemos aplicado los valores para multiplicación y la división. Por último, para terminar el video y no hacerlo tan largo, vamos a mirar el errores en las cantidades que están elevadas al cuadrado. Entonces, si yo tengo una cantidad y igual a x elevado a la n, entonces el error de esto va a ser igual a esta n multiplicado por el delta de x sobre x. Entonces, hagamos un ejemplo para que esto tenga algo de sentido. Entonces imagínense que aquí tengo la ecuación del periodo de un péndulo. Entonces el periodo de un péndulo es el tiempo que el péndulo demora ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Ese es el periodo y se denota con la letra T. Más importante, ¿dónde sale esta ecuación? Por ahora no lo es que esto es la longitud y esta es la gravedad. Entonces tenemos el periodo, una constante, longitud y la gravedad. Y yo quiero mirar lo siguiente. Entonces dice, ¿cuál será la incertidumbre del periodo del péndulo si la longitud es esta y la gravedad es esta de acá? Y entonces esto me dice en el laboratorio que este tiene una incertidumbre del 12% y este tiene una incertidumbre del 3%. Digamos que ya lo midieron en el laboratorio e hicieron todo el proceso que hicimos anteriormente. Entonces, esta ecuación de acá yo la puedo expresar como el periodo igual a 2pi, longitud sobre gravedad, elevado a la 1 medio. Entonces, mire que esto se parece a esta regla de acá. Entonces, y es igual a algo elevado a la n. Aquí n es 1 medio. Y entonces, la incertidumbre de eso es simplemente coger lo que está a este lado de acá, que sería como el delta de x sobre el delta de y. Entonces, sería el delta de y sobre y este de aquí sería como el delta de x sobre x. Esto de acá sería este de acá. Y este de acá sería este de acá. Entonces, listo, ¿qué hacemos? Entonces, voy a decir que la incertidumbre de esta variable es la incertidumbre de lo que está aquí, mezclada de esta forma. Entonces, como es una división, ya habíamos dicho que para una división la incertidumbre es la suma de estos fraccionarios, ¿cierto? De la incertidumbre de cada uno dividido el dato. Entonces vamos a hacerlo exactamente igual. Entonces la incertidumbre de la longitud dividido la longitud, la incertidumbre de la gravedad dividido la gravedad, se suman,
pero acá tiene algo especial. Entonces la regla dice que para esta incertidumbre, entonces cuando está elevado a la n, entonces es la n multiplicando por este factor. Entonces aquí n es un medio, entonces lo multiplico por un medio. Estoy utilizando esto de acá en cada uno de estos casos. Entonces me va a quedar delta x, delta y, aquí es la longitud, aquí la gravedad y este n, que es el exponente, pasa aquí a multiplicar. Entonces, este de acá, que ya es la incertidumbre de la longitud, me dice que es 12%, pues eso es equivalente a 0,12 y este 3% es equivalente a 0,3, o sea, esto es esto y esto es este de acá. Entonces se suma y me queda que es 0,75. Entonces ahora decimos, mira, tenemos la tensión, la constante, los valores que me da 1,9, 9,8 y me dio esto. 2,77 segundos, el periodo del péndulo. Entonces aquí tenemos que la incertidumbre de este nos dio 0,75. Este lo pasamos aquí a multiplicar y entonces ¿cuánto me queda la incertidumbre por el dato que hallamos? Y me queda que es 0,21 segundos. Y para terminar, entonces la respuesta se tendría que poner como 2,77 más menos la incertidumbre que es 0,21. Listo. Esto es a grosso modo la explicación de cómo se trabajan las incertidumbres y en los cálculos cuando uno va a un laboratorio, dependiendo si lo que está haciendo es sacando datos en términos de método análogo, digital o con diferentes datos, como usualmente hace uno en un laboratorio, cuando tiene que sumar, cuando tiene que restar, cuando tiene que multiplicar, dividir variables o cuando están elevadas al cuadrado. ¿Listo? Hasta aquí este video.